Crónicas de espanto. Estamos de vacaciones, pero el misterio y el terror no descansan. Y en esta mañana lluviosa de domingo, atípica para ser invierno, aquí en la meseta del Bajío, me encuentro a unos metros de lo que es actualmente el templo de Belén. A medio camino entre lo que fue la frontera de la ciudad de León hace poco más de 100 años y lo que ahora es el barrio del Cuecillo. Hay historias muy interesantes y leyendas que valdrá la pena contar. Ahora estoy rodeado por un hotel de gran categoría. Incluso también por un estacionamiento en el cual me ubico, atrás precisamente del templo, para evitar la interrupción del sonido del tránsito de los vehículos que pasan por la calle Mérida. Este templo de Belén hará cosa de 150 años, cuando ni siquiera la ciudad se asomaba por estos lares. Esto era una quinta. Se dice que era la quinta de Belén. Y el padre Portillo, un padre un tanto exótico para aquellas épocas, estaba decidido a construir una capilla donde pudiera él ejercer su apostolado, donde pudiera él predicar a las familias pudientes de León, Guanajuato, que quizás no quisieran escuchar la misa en los templos del centro. Y alrededor de esa quinta había muchas otras, y ellos acudirían a escuchar la palabra del Señor. Consiguió donativos, realizó la construcción del templo con los cánones arquitectónicos preestablecidos para una iglesia católica en pleno siglo XIX, con su cúpula central, sus 2 hileras, altar principal, quizás algunos laterales. Las misas se celebraban sobre todo temprano, porque el ayuno eucarístico para la comunión era de varias horas. Y no todos podían comulgar cumpliendo tales prescripciones. Pero se dice que el padre Portillo pidió dineros, fondos, recursos de procedencia no muy santa. Y que incluso con el fin de aderezar y embellecer esa capilla que lograría la concurrencia de aquellas personas adineradas, se hizo acopio de estatuas, de imágenes que no necesariamente eran de santos, sino de otros personajes. Incluso algunas de ellas traerían alguna maldición cargando en esa arcilla, en esa resina, en ese barro. No podemos hablar después de tantos años. Para algunos el padre Portillo fue un apóstol, para otros provocaba una ceja levantada el que estuviera construyendo ese templo con tales recursos. Y sí, el templo se terminó, pero de forma súbita y misteriosa, el padre Portillo falleció. La quinta quedó ahí en el olvido, el templo también, las imágenes, algunas desaparecieron. Se donó la infraestructura a la diócesis, se construyó el seminario conciliar, y ahora ya no eran familias pudientes las que acudían a la misa en el templo de Belén. Ahora eran los propios jóvenes, los prospectos a convertirse
en ministros del Señor. Y se cuenta que justo en la medianoche, en los dormitorios donde aquellos jóvenes estudiantes de filosofía o de teología dormían plácidamente, se acercaba un sacerdote y en medio de la penumbra tocaba a alguno de los jóvenes. Lo despertaba sin decir palabra. Le hacía señas y con un susurro le decía: necesito oficiar misa esta misma noche. Acompáñame, ayúdame para celebrarla. Y bien conocido era que una de las órdenes menores, precisamente, porque son órdenes mayores y órdenes menores, pues era la de acólito, o sea, hace monaguillo. Y aquel joven, aquel seminarista, que esa noche le correspondió haber sido tocado por la mano sagrada, litúrgica, benévola del sacerdote, se desperezaba, se quitaba las lagañas, bostezaba y acudía, así como podía, al templo. Encendía las velas y se disponía a ayudar al sacerdote. ¡Qué cosa extraña! Estaba cubierto con una capucha. Pero si no trae ningún hábito, si somos sacerdotes diocesanos. Bueno, en medio de la noche, quizás por el frío, aquel sacerdote, al cual no reconocía como formador el seminarista, ejecutaba la sagrada liturgia. Y justo terminado el momento de las peticiones y de las intenciones y de los dichos en latín, en la consagración, siempre el seminarista volteaba y esperaba las intenciones y más indicaciones. Y en algún momento nunca se acababa la misa cuando aquel sacerdote volteaba y el seminarista quedaba atónito, porque en vez de ver de un rostro, veía un cráneo, una calavera. Y el seminarista, que ahora sí diremos el nombre, Esteban, corría y se acercaba. Y llegaba al dormitorio y quería despertar a los demás, pero todos estaban profundamente dormidos. Y decía: ¿debo alertarlos? Sus pulsaciones estaban a 1000 por hora. Se sentía víctima de una ensoñación maléfica. Regresaba corriendo y Esteban otra vez acudía al templo y no había rastro. Las velas apagadas. Ya ni siquiera el humo de aquellas ceras permanecía. Ya no había aquel sacerdote. Extrañamente, se iba a dormir. Y pasaban los días. Y en una reunión, en el convivio diario, a Esteban se le unía Luis. Oigan, me ha pasado una cosa muy extraña. Vamos, Luis, a todos nos pasan cosas extrañas. Estamos empezando el siglo XX. ¿No ves toda la modernidad y todas las innovaciones? Aquello que nos cuentan los padres formadores a través de los periódicos que leen. El tren que ya está por todos lados. La luz, la electricidad, que ya llegó a la ciudad y a otras. Sí, todo eso está muy bien. Pero si les digo, no me creen. No sé si fue un sueño o fue una realidad. A ver, cuenta, le dijo Esteban a Luis. Pues alguien me despertó a la medianoche antier. Yo creí que era un sacerdote formador. Y en susurro, con una voz prácticamente ineludible, pero también indistinguible, me pidió que le acompañara para oficiar la misa a la medianoche, que apoyara como acólito. Y lo acompañé,
y todo normal. Yo dormido, desvelado. Pero me extrañó sobremanera que la misa no terminó y que en un momento dado, al voltearme a mirar, no era ningún sacerdote que yo conociera. Simplemente era la figura de un cráneo, como si fuera un padre muerto el que estuviera celebrando. Y yo me asusté y corrí, pero cuando regresé al templo no había nadie. En ese momento sudó frío Esteban y le comentó a Luis: precisamente me ocurrió lo mismo, pero la semana pasada. Y Luis y Esteban, indagando entre todos los seminaristas, se dieron cuenta de que no eran solamente ellos dos, de que había más de una docena de seminaristas que en lo profundo de la noche fueron despertados por un padre cadavérico, por el padre Calaca, que la misa nunca terminaba y que la misa siempre se interrumpía cuando aquel sacerdote los volteaba a mirar, y en la capucha no había un rostro humano, había simplemente un cráneo, puro hueso, unas órbitas oculares profundamente oscuras. Total, le dijeron al rector del seminario, comentaron sus inquietudes y pensaron que la solución para eso era precisamente hacer un acto de desagravio, una celebración que reconsagrara aquel templo a la medianoche. Se dice que el rector del seminario, un tanto incrédulo, pero consciente de que eso tranquilizaría a aquellos jóvenes que necesitaban más filosofía y teología, más aristotélico tomismo para poder dejar esas supersticiones, pues que serían bien confortados con la realización de aquel acto devocional. Y dicho y hecho, se dice que el mismo formador en la noche convocó a esos 12 y otros voluntarios que le acompañaron a celebrar una misa, que consagraron de nuevo el templo de Belén. Se dice también que precisamente en el acto de la consagración se oían algunos gritos espantosos, algunos lamentos. Alguien les hizo saber que quizás el padre Portillo, que había muerto de forma un tanto súbita y misteriosa, no pudo expiar los pecados por los bienes ilícitos obtenidos, aunque esto no nos consta, ni tendríamos por qué juzgarlo 150 años después. Pero lo que sí es cierto es que parece ser que se acabaron esas revelaciones y esos misterios dentro del templo. De hecho, años después, pero bastantes, el seminario se trasladó a las afueras de la ciudad. Y solamente nos quedan el testimonio de algunos borrachos que, andando por la calle Mérida, saliendo de alguna de las cantinas que están ahí cerca del Arco de la Calzada, y no digo de ahora, que aquello se convirtió en la cantina más grande del Bajío mexicano, sino de aquellas cantinas tradicionales que salían y caminaban en estado etílico por la calle Mérida. Cuenta uno que otro de ellos que a veces algún sacerdote, con la capucha tapando todo su rostro, les decía en la madrugada que lo acompañara a celebrar misa, pero que cuando empezaban a caminar el sacerdote desaparecía. No podemos comprobarlo ahora, porque para entrar al templo ya hay una reja. El templo tiene que reservarse y ahora solamente se utiliza para primeras comuniones, algunas bodas y celebraciones diversas. Y sí, tiene también alguna misa, pero eso sí, temprano. Ninguna en lo alto de la noche o en la oscuridad plena. No vaya a ser que el padre Calaca o que el padre Portillo, dicen otros, pueda aparecerse e interrumpa tan santa y santífica celebración. Y es por eso que aquí, donde alcanzo a ver el templo de Belén, corren estas historias, y algunos en la noche, cuando caminan, aprietan el paso. Esto fue
Crónicas de espanto. Desde el lugar de los hechos. Narrando in situ. Felices vacaciones. Pero ya saben, el terror no descansa ni el misterio. Cada domingo nos veremos con una leyenda y un relato. Ya sea que lo grabemos desde nuestro estudio artesanal e improvisado, o que encontremos en el lugar de los hechos el tiempo propicio, aunque oigamos ladrar a los perros. Hasta la próxima.